último resultado de aprendizaje que nosotros esperamos de los estudiantes en Inglés 2. Entonces, el trayecto comienza en Inglés 1, pero pensamos en un noviembre de Inglés 2. Cabe aclarar que esta visión se facilita ya que nosotras somos un mismo equipo docente trabajando en los dos niveles. Nuestra propuesta está contextualizada en las necesidades reales de nuestros estudiantes, que son la lectura en inglés durante el cursado de la carrera, la postulación a becas de estudio e intercambio y las entrevistas de trabajo en lengua extranjera una vez finalizada la carrera. Para el desarrollo de la competencia a comunicarse con efectividad, que es lo que la perseguimos a través de diferentes RAs, resultados de aprendizaje, recurrimos a diferentes principios que subyacen a la propuesta que nosotros llevamos acá en Paraná. Uno de esos principios es la transformación permanente de la información o del contenido que circula en el espacio de formación. Para poner en marcha este principio recurrimos a la multimodalidad, que no solamente la pensamos como el pasaje de un sistema de representación a otro, sino que también lo entendemos como movimientos que se producen en el contexto de aprendizaje de la lengua a través de la utilización de diferentes recursos, es decir, podemos utilizar un texto, un video, una página web, la exploración de habilidades, tomamos el habla, la escucha, la lectura, la producción, la interacción, también otro tipo de habilidades, la resolución de problemas. También variamos los contextos o los ámbitos, que puede ser el aula, la casa, la plataforma Moodle, el Instagram, el YouTube, el repositorio institucional abierto. También los actores que están involucrados, puede ser trabajo individual, trabajo en pares, trabajo en grupo, con y sin las docentes, trabajo con otros profesionales. El de la transformación de la información, que no se reduce a una sola clase y tampoco a un solo momento en el continuo enseñanza, aprendizaje, evaluación, sino por el contrario, lo que vamos a ver es cómo hacemos ese pasaje de una instancia a la otra. Entonces, una primera transformación de la información tiene que ver con el abordaje de temas léxico-gramaticales abordados desde un contexto nuevo en presente simple. Usualmente los estudiantes en la escuela secundaria ven este tema desde la rutina personal, pero en la clase de Inglés 1 se aborda esta temática desde la discusión de la huella ecológica, personal, local y global, el día del sobregiro ecológico, ya sea también personal, local o global, el vocabulario relacionado con rutinas sustentables o no sustentables, y esto incluye desde el momento en que los estudiantes se levantan, que hacen las compras en el supermercado, que realizan actividades el fin de semana, siempre en el marco de lo que son las actividades sustentables o no, como veremos en la próxima diapositiva. Esto es parte de la unidad 3, esto es parte de la unidad 4, en la que vemos una segunda transformación de lo que fue la actividad mostrada en la diapositiva anterior y esta, que requiere la inmediata producción de la lengua, para lo cual se recurre a la enunciación guiada, como se puede ver, de oraciones positivas y negativas, para luego pasar a la lectura de preguntas a través de una encuesta que permite calcular la huella ecológica personal. Estas actividades que estamos mostrando se encuentran en el cuadernillo que actualmente está en la editorial para ser publicado. Esta tercera transformación, entonces, en la actividad previa, estaba presentada a manera de enunciados, y en esta actividad, en la calculadora que presenta esta página, el estudiante debe hacer lectura de preguntas para ejecutar acciones que hacen a la respuesta, como elegir una opción múltiple o marcar una medida de acuerdo a lo que le pide la pregunta. Ahora Valeria seguirá mostrando otras transformaciones en la clase. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Bueno, íntimamente relacionado con la transformación que comentó María Laura anteriormente, en este caso exploramos diferentes soportes
para un mismo tipo textual. Como vemos en pantalla, esta es una encuesta en formato papel, que luego los estudiantes también realizan la encuesta en formato digital. No exactamente la misma encuesta, pero bueno, tenemos algún vocabulario que se repite. Bien, junto con la exploración de este soporte, hacemos la realización de la encuesta digital para calcular la huella ecológica, y entonces pasamos a lo que sería de una postura receptiva a una postura de ejecución del tipo textual. Luego de realizada la encuesta, los estudiantes vuelcan los resultados. Lo que vemos en pantalla es el resultado que le da la encuesta digital. Estos resultados generales obtenidos en esta calculadora que mencionaba María Laura anteriormente, son volcados en un reporte de resultados que se realiza en clases. A partir de esta actividad, de este reporte que se realiza en clase, comenzamos a transitar lo que será una actividad de evaluación. Esta actividad es el puntapié para luego ir a la evaluación. Edith va a continuar explicando esa parte. Muy bien. Acá en esta diapositiva podemos ver en qué consiste la actividad en sí, porque pasamos del reporte sencillo que mencionaba o describía recién Valeria, a una actividad más compleja, donde los estudiantes transforman la información a través de la escritura. A esta actividad los alumnos la realizan en sus hogares. Y por medio de esta actividad explican los resultados de la encuesta sobre sobre giro ecológico, abordando todos los aspectos que fueron explorados en la encuesta. En la siguiente diapositiva vemos que para llevar a cabo esta actividad también utilizamos una rúbrica como andamiaje, tanto para la producción de la actividad como para su posterior evaluación. Esta rúbrica es compartida con los estudiantes en clase, es leída junto a ellos, se explica qué es lo que se espera a través de esta actividad y qué es lo que se espera también, qué es lo que será evaluado a posterior. Como se puede observar, toda esta actividad que comenzó en alguna clase se cierra en una clase de evaluación. Y para ello, los estudiantes vuelven a explorar todas las preguntas que encontraron en la encuesta digital, acá aparecen en esta diapositiva, y a las respuestas a estas preguntas las transforman, como veremos a continuación, en un reporte escrito basado en oraciones afirmativas o negativas, utilizando esta plantilla que estamos viendo acá en pantalla, y que abordamos para la realización de la actividad. Aquí, a través de esta plantilla, volvemos a retomar la composición de un texto que debe contar, siempre insistimos en esto, con una introducción, un cuerpo y una conclusión. También retomamos la idea de que cada párrafo debe comenzar con una oración tópico. Puede venir, que todavía Y en estoy con esta inglés. oración tópico se exploran los marcadores es materia básica. de contenidos y se transforma lo que era una pregunta en la encuesta en una frase sustantiva. En la actividad de evaluación en sí misma, el estudiante hace un reporte oral de los resultados de esta encuesta. Entonces, al estudiante se le muestra esta pantalla inicial con las preguntas y ellos pueden usar esas preguntas como base para la realización del reporte oral que ya ha sido preparado en sus casas. Y aquí se ven los diferentes niveles de competencia en inglés de los estudiantes. Aquellos estudiantes que tienen un nivel de competencia más avanzado en la lengua, seguramente con solo mirar las preguntas ya pueden avanzar sobre el reporte oral sin mayor dificultad. Mientras que los estudiantes que cuentan con un nivel de competencia en la lengua ajustada a lo desarrollado en clase, seguramente podrán decir solamente lo estudiado. Entonces uno se pregunta cuál es el valor de esto. Bueno, sostener el habla, más allá de respuestas sencillas, reconocer el sonido de su propia voz en la lengua extranjera
y cuidar, entre otros, la pronunciación de las palabras. Todos sabemos que una mejor pronunciación lleva a una aceleración en el procesamiento de la información. Por último, el texto que preparó el estudiante atraviesa una nueva transformación al ser corregido por las docentes y devuelto con feedback y feedforward para nuevas instancias de producción escrita. Bueno, muy bien. Consideramos que la riqueza de nuestra propuesta se basa en el abordaje de ejes temáticos, de habilidades, recursos, dinámicas ya conocidas en la lengua extranjera para revincularlos con temáticas actuales relacionadas con las carreras de ingeniería. A Inglés 1 lo atraviesa el eje de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Asimismo, desde diferentes aspectos de nuestra propuesta se intenta atender las necesidades comunicativas de los estudiantes de ingeniería relativas a la lengua extranjera y más allá de la lengua extranjera. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muy amables, la verdad que revelador el trabajo que están haciendo, pienso que nos va a servir a todos. Es un gusto para mí escucharla. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir ahora entonces con Eva Ferreri y Verónica Mariles, el rol del inglés en la internalización del currículum enfocado en la enseñanza por competencias. Sí. ¿Las dos son? Ahí está. Perfecto. Bueno, les cuento en principio que en realidad mi presentación estaba hermosa en Genially, pero después cuando intenté enviarla la tenía que presentar en PDF. Así que bueno, se hará lo que se puede. Había quedado hermoso. Bueno, en este trabajo participamos Verónica Mailes, que no se encuentra en este momento por cuestiones personales, y yo. Venimos trabajando o comenzamos a trabajar el concepto de internacionalización en el currículum de nuestra asignatura y se viene agregando, como venimos trabajando también hace un tiempo, la enseñanza por competencias. ¿Querés bajar Sí. un toquecito así? Ahí está, más abajo. Y me gustaría comenzar, más que definir el trabajo o la enseñanza por competencias, me gustaría leerles un extracto muy interesante de un artículo de Edgar Morin del año 2000 sobre la educación para el futuro. Él dice que el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, como unidad compleja, ¿no?, de la naturaleza humana, la que está completamente en este momento desintegrada, o hace un tiempo, en la educación a través de las disciplinas. Y apuesta a restaurarla para que cada uno, y esto tendría que estar subrayado, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común con todos los demás humanos. Eso que implica que no somos solamente una unidad de aprendizaje, unidad entre comillas, sino que estamos en constante interacción con otras personas, por lo cual debemos tener en cuenta nuestra identidad compleja y también las de quienes nos rodean, a corta o incluso larga distancia, ¿no?, en otros espacios del globo. ¿Querés bajar? Sí. Sí, perfecto. Frente al objetivo de avanzar hacia planes de estudios reconocidos internacionalmente, surgen como propuestas dos alternativas
Una es aquella que está basada en la enseñanza por contenidos y la otra es la que nos propone nuestra universidad, aquella basada en competencias. Hasta la década de los 90, más o menos, en la cual irrumpe la globalización por los medios de comunicación, se trabajaba a través de los contenidos. Y como está bajando mi compañero Rubén, la primera, entre muchas preguntas que surgen sobre el trabajo en relación a los contenidos, una de las primeras preguntas es cómo lograr en este objetivo de avanzar hacia planes de estudio reconocidos internacionalmente, cómo lograr unidad en los planes de estudio, de modo que respondan a exigencias de internacionalización y a la vez que respeten las diferencias culturales y la identidad institucional de cada universidad. Vamos un poquitito al concepto, antes de continuar, ahí está perfecto, antes de continuar, vamos al concepto de internacionalización, que es un concepto con el que se viene trabajando hace un tiempo, pero que probablemente esté bueno definirlo. La internacionalización, no a grandes rasgos, porque hay muchas definiciones, y hablamos desde la internacionalización de la educación superior y vamos bajando hacia la internacionalización del currículum, son todas las acciones inherentes a desarrollar e implementar planes de estudios que contengan componentes globales que habiliten al futuro graduado a moverse en un contexto internacional. Ese es el concepto de internacionalización. Vamos a las competencias y se van a dar cuenta cómo el concepto de internacionalización y del currículum basado en las competencias están muy relacionados. ¿Por qué? Luego de los 90 irrumpió en esta modalidad de trabajo, de enseñanza a través de los contenidos, el concepto del trabajo a través de las competencias. ¿Por qué? Porque las competencias generan condiciones de comunicación pedagógica común, acá y en otros países. Genera también la inmersión en redes de conocimientos comunes, otorga herramientas para entender las diferencias culturales, sociales y epistemológicas a las que responde la educación superior en cada contexto regional o local. Y lo importante del trabajo por competencias relacionado con el concepto de internacionalización es que se parte del estudio y análisis de cualquier asignatura, del contexto local, regional, nacional e internacional como factor para sustentar el programa académico y sus contenidos curriculares. ¿Seguimos? Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver el inglés, no? En estos dos conceptos o en estos dos marcos. Y el inglés trabaja lo que es la internacionalización conciliando realidades, incorporando temas internacionales en la asignatura inglés, pero se puede involucrar a cualquier asignatura, e incluyendo bibliografía que remita a mayor diversidad cultural e internacional. En nuestra Facultad Regional Buenos Aires nosotros trabajamos la competencia lectora, a diferencia de nuestras colegas de Paraná y Chaco, Resistencia, ellas trabajan las 4 macrohabilidades, les decimos, ¿no? Es decir, que es la comunicación escrita, oral, auditiva. Bueno, nosotros trabajamos la comprensión lectora y la producción escrita en nuestra facultad. Eso nos permite un poco trabajar artículos de investigación con contenidos interculturales e internacionales y, por supuesto, aportamos y participamos en el desarrollo de competencias genéricas de la misma forma que nuestras colegas nos han mencionado a través de la comunicación efectiva, por ejemplo, porque nuestros estudiantes redactan síntesis o resúmenes de lo que escriben, de lo que leen en inglés,
abstracts o resúmenes de artículos de investigación, y además hacen presentaciones orales. Y además está la comunicación efectiva entre pares también, ¿no? Y con sus docentes. El trabajo en equipo que nos cruza a todos, me parece que a todas las asignaturas. La actuación profesional, ética y responsable en este aspecto es trabajar sobre el respeto relacionado con el trabajo de otros autores, ¿no? Entonces, en un abstract o una síntesis o una reseña descriptiva, corresponde citar a estos autores que hemos leído, ¿no? Desde ese lugar desarrollamos esta competencia como asignatura. Y por supuesto el aprendizaje continuo, en el que trabajamos el desarrollo del aprendizaje para toda la vida. Y en lo que respecta a las competencias, el aprendizaje continuo está relacionado con seleccionar contenidos que no quedan por fuera, los contenidos tienen que estar, pero esos contenidos que deseamos que perduren, ¿no? O sea que dentro de nuestra planificación, en una educación basada en competencias, debemos seleccionar contenidos que deseamos que perduren para toda la vida. Es la prioridad en la educación basada por competencias. Por ejemplo, en inglés, trabajamos un texto en nivel 2, en un artículo de investigación que comenzamos a trabajar este año, muy interesante. Es un texto que describe más que nada y hace entrevistas sobre una ciudad inteligente que se desarrolló y se está desarrollando en Alemania, en la ciudad de Marburgo. Para esto, por supuesto, hemos tenido que investigar dónde queda esta ciudad en Alemania, que tiene, por empezar, fíjense los autores y las autoras, si hablamos de interculturalidad e internacionalización, tenemos autores de Brasil y de Alemania. Y trabaja desde lo histórico, porque es una ciudad que se viene desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial en virtud de soldados que llegaban, por supuesto, con capacidades visuales disminuidas, parcial o totalmente. Estas capacidades que fueron, bueno, a nivel médico se resolvieron, pero dijeron, ¿cómo continuamos? Y se comenzaron a desarrollar centros educativos justamente para estas personas con capacidades visuales reducidas e incluso totalmente reducidas, ¿no? Bueno, hoy en día hay una universidad con 60 carreras en las que cursan alumnos y alumnas con estas capacidades disminuidas, total o parcialmente. Entonces, a través de ese tipo de textos nosotros viajamos por el mundo con nuestros estudiantes, trabajamos elementos interculturales y elementos internacionalizadores. La verdad es que de por sí, hablar de un currículum basado en competencias es hablar de un currículum ya internacionalizado, porque nos permite comparar nuestros planes de estudios y potencialmente que sean compatibles con otros planes de estudios de otros países. Acá me quedaron 2 diapositivas que tenía cada una un comentario, pero se los voy a leer. En primer lugar, bueno, aquí tenían la definición sobre la internacionalización, en la que todas las acciones inherentes se utilizan para diseñar o implementar un plan de estudios que contenga componentes globales. Y les comentamos, ¿no? Esto de trabajar la competitividad que van a tener nuestros estudiantes desde nuestro país hacia el exterior, porque estamos globalizados, somos todos ciudadanos globales, ¿no? Y en la última diapositiva me pareció muy interesante una cita del autor Simitat, que dice que incluso si los graduados nacionales nunca salen de su propio país, al graduarse se verán obligados a competir en entornos internacionales o multinacionales de trabajo
y descubrimiento. Muy bien, he finalizado. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, seguimos entonces adelante. En este caso, estamos hablando de qué ritual de evaluar una competencia, que el ritual de evaluar una competencia no inhiba las otras iniciativas para visibilizar competencias diversas. Osvaldo Iacheta es el presentador. Bienvenido, muchas gracias por estar presente. Gracias, la presentación llegó bien. Tengo Ahora. el PowerPoint, así que... Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es que yo soy cursé la primera promoción de la maestría en docencia universitaria en el año 2000-2001. La primera, digamos, nuestra facultad regional de Córdoba. La verdad que de todo el recorrido, la cosa que más me convocó a pensarla y a reflexionar es el tema de la evaluación, ¿no? O sea, me parece a mí que en el modo clásico de una educación que mide permanentemente, es un escenario donde el docente cobra un porte muy grande y los estudiantes al revés, digamos, quedan reducidos. Y por lo tanto esa simetría, o sea, ese momento, pone muchísima atención a este encuentro que debiera ser una evaluación. Y que generalmente está reducido a generalmente un parcial, que es de lo que vamos a hablar hoy, digamos, a pesar de que mi proposición es que hablemos de múltiples modos de poder apreciar las competencias de nuestros estudiantes, que pueden incluir un parcial o parte de un parcial en el sentido clásico, ¿no? Bueno, por eso lo invité al Joker para que, y le puse Boris Carlos, porque yo soy una persona grande, a nosotros nos asustaba el que está en la hoja ahí, ¿no? O sea, que una hoja quizás sea el clásico, ¿no? De decir, pucha, que estamos en problemas, pasa al frente. Así que bueno, continuemos, por favor. Lo primero que quiero aclarar es decir desde dónde hablamos desde el punto de vista teórico, en un afán, digamos, de ser honesto, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Para eso, la próxima placa, por favor. La persona que más influencia ha tenido en el modo de no solamente de evaluar, sino de socializar conocimientos, es el señor que vemos con esa cara de bueno, que es el Burr Skinner, ¿no? Skinner, normalmente, que nosotros lo conocemos como el padre de un modo de transmisión de conocimiento a partir de estímulos y también de aplicar premios y castigos, ¿no? En realidad, la verdad que lo primero que deberíamos hacer es sacarnos del sombrero para decir realmente que su modo, su modelo, su paradigma, su biblioteca es de uso extendido y es la que da muchísimos buenos resultados. Nosotros en realidad nos vamos a apoyar en tres autores. Por un lado, un constructivismo de Ausubel, que de algún modo hace referencia a algo que dijo hace un rato en la presentación de Uriel, con respecto a cómo vamos construyendo el conocimiento a partir de qué cosas se asientan los conceptos nuevos, a partir de qué bases, ¿no? El segundo es Jean Piaget, bueno, un poco más conocido, que en realidad, digamos, le he puesto una fotito un poco menor, porque, bueno, su aporte es relativamente menor, en general es cuestionado por ser muy etapista, en el sentido de que a cada etapa le corresponde una cosa. Y el tercero, para mí más importante, es Lev Vygotsky, que por supuesto es un ruso muy perseguido a principios del siglo XX. En realidad eso es un dibujo de la única foto que existe y que de algunos libros yo encontré en la librería de las madres, y es realmente quien para mí acuñó el elemento más importante, que es el concepto de andamio, que nadie aprende mejor que con un cumpa, que con un par, ¿no? En ese sentido, la idea del andamio, ¿no? Que yo, digamos, es una idea que quiero trabajar mucho, lo he hecho y vengo a compartir algunas cosas con ustedes, pero es una cosa que a mí me parece que es el modo, digamos, como que se adapta a este modo de aprendizaje centrado en el estudiante. Por favor. En esta evaluación clásica, por supuesto, nosotros tenemos desde la cosa que me aterrorizaba a mí cuando era chico, es decir, no satisfactorio. En realidad, viéndolo como un adulto, no satisfactorio, así, bueno, no satisfactorio ya será satisfactorio. O aplazado, rehacer, que fuera una etapa intermedia, o hasta el brillante, sí, así, felicitaciones, muy bien, entonces esta idea de una premiación que en realidad me hace que
yo comience a construir mi personalidad y el modo en que me relaciono con las otras personas. O que parezca que soy un tipo listo, que soy alguien que soy capaz de resolver el problema, o que la escuela no es para mí. En realidad debería buscar un buen empleo y tratar de resolver las cosas de ese modo. La siguiente, por favor. En la evaluación como proceso, digamos, los tres planos en los que hemos trabajado. Por un lado, el equipo docente, ¿no? Que hoy se hablaba acá. Yo creo que en un equipo docente amplio, por supuesto, al margen del presupuesto, porque sabemos que al sumo tenemos un titular y un auxiliar, un jefe de trabajo práctico, pero hay un montón de roles que pueden ayudarnos, que son estudiantes que o bien los convidamos y que son ayudantes alumnos, o bien en nuestro contacto estudiantes que comenzamos a ver que son destacados y que tienen una componente actitudinal de solidaridad para ser portadores y socializadores de este proceso de aprendizaje. Los otros son determinados ejemplos y no viene el caso. Por otro lado, los materiales, la tecnología nos ha dado muchísimos materiales, y entre otros, nos dio la posibilidad de que podamos hacer teóricos a partir y un poco poner ya en tensión la idea de la clase magistral, ¿no? Que en realidad, como decía hoy Uriel, no es que no exista, sino que la vamos a utilizar un poco más correctamente, digamos, ¿no? Y no vamos a hacer abuso de ese monstruo que se la sabe todo y que intimida, sino que podemos hacerlo que nuestros encuentros en el aula sean encuentros más con los equipos, con los grupos, con los estudiantes, que nos ayuden a generar estímulos para que emerjan aquellas condiciones sensibles, comprometidas de los estudiantes para poder llevar ante un proceso de aprendizaje. Y los instrumentos, bueno, está bien ahí. Está bien, la siguiente. Lo que me voy a ocupar hoy son del tema particularmente de los parciales, ¿no? En realidad, en un parcial tradicional siempre reconozcamos que hay muchísimos estudiantes que son portadores de modo de captura de aprendizaje, de aprehensión de conceptos, y no se quieren bajar de ahí, ¿no? O sea, en realidad quieren un modo de evaluación tradicional, que eso es un terreno sobre el cual se mueven muy bien, y a mí me parece muy respetable, y por lo tanto, dentro de un parcial debe haber un trayecto que responda a esas demandas, por un lado. Es más, yo he tenido muchos estudiantes que me dicen, por favor, profe, ¿me puede dar las 100 preguntas, 200 preguntas que usted podría hacer en el parcial para que yo me sienta en terreno más seguro? Y la verdad que no sé, porque no sé cuántas preguntas son, muchas las voy a construir ese día en función de la realidad, el contexto inmediato que tengamos y que vamos a evaluar, ¿no? No te la podría responder, pero digamos, el mecanismo es, digamos, simplemente me sensibiliza que alguien pueda simplemente sentirse en terreno seguro sabiendo que hubiera memorizado 100 preguntas. En esto es un parcial que nosotros tenemos de economía, que bueno, ustedes saben, nos da muchas más libertades que que a las otras disciplinas, que me parece un desafío maravilloso. Y en este caso, en realidad lo que ponemos es una noticia de ese día. Y en realidad la noticia es decir, leo 10 líneas y una foto, a ver qué me convoca y qué líneas soy capaz de trazar, o vínculos, o links, entre lo que dice esa noticia y lo que hemos visto en estas 3 unidades que nos estamos evaluando, ¿no? A partir de eso se construye esa cuestión. La siguiente, por favor. En otros ejemplos, por ejemplo, nosotros estamos utilizando mecanismos o preguntas donde hablamos de costos. ¿El costo laboral es un costo o no es un costo? Y digamos, la economía da posibilidad de que nosotros podamos tener más de una opinión y que todas sean muy respetables. En el último parcial les incluí un texto en el cual un trabajo del Banco Mundial decía que las mujeres no necesariamente son más caras que los varones, aun cuando estén en etapa reproductiva. Y por lo tanto era ese elemento. Y aparte de decir, no lo podemos tomar como costo si yo pago un buen salario y ese trabajador o trabajadora consume en otra empresa como la mía. En realidad lo que quiero es que otros paguen buenos salarios para que compren o que consuman los bienes que yo produzco. O sea, en realidad la virtuosidad pasaría por otro sitio. Lo mismo en la economía marginal, no me voy a extender. En realidad la idea de la marginalidad es decir hasta qué número de empleados nosotros podemos tener para tener la máxima ganancia. De ahí en más, si agregamos un factor de cada uno de ellos, en este caso factor trabajo, nuestros ingresos bajan. Pero ¿por qué si aún sigo teniendo ingresos no podría tener un empleado más si soy una cooperativa, por ejemplo? En realidad lo que buscamos es poner en tensión un siglo de economía marginalista, ¿no? Ahí hay un ejemplo de costos de alfajores, etc. Continuamos, por favor. Una parte muy importante de la evaluación es parte de la investigación de nuestros estudiantes. En este caso, digamos, los trabajos prácticos actúan como un elemento para poder trabajar en grupo,
y poder producir una propia teoría. Y hoy traje este ejemplo porque en realidad la economía básicamente es una tensión entre recursos que son, digamos, finitos y demandas o necesidades que son crecientes. Y esta es una cosa muy difícil de poder equiparar o de poder equilibrar. Y por lo tanto decir, bueno, a ver, ¿qué recursos van a qué demandas? Y en ese sentido se planteó, digamos, en este trabajo práctico 3 teorías sobre cómo manejar mejor los recursos finitos que tenemos. Y los estudiantes producen, digamos, un determinado material que nosotros, digamos, evaluamos sobre esa producción de ellos, o sea, sobre ese recorrido. Y acá está el otro tema actitudinado de grupo. También hay estudiantes que se arriman para decir, yo profe, prefiero trabajar solo. La verdad que a mí me gusta trabajar solo. Porque, bueno, las excusas son comunes. Yo tengo horario, yo trabajo, yo tengo niños, etc. Y eso me parece muy atendible. Y de todos modos, digamos, si bien tienen sitio, quienes quieren trabajar solo, lo mejor es trabajar en grupo. Y tenemos que tratar de que el escenario del aula sea el lugar de trabajo en grupo. Y que esa persona, ese estudiante que ha logrado apropiarse de algunos conocimientos, fuese capaz de socializar con otros, ¿no? Sigamos, por favor. En la evaluación, digamos, en el parcial, básicamente, lo que nosotros buscamos a través del aprendizaje es construir relaciones a ver si somos capaces de construir relaciones entre aquellos, por eso hacemos un recorte de diarios. ¿Qué relación podemos establecer entre eso que hemos aprendido, que es algo que tiene pulso, que tiene vida, y entre un determinado texto? Lo mismo los otros elementos que hemos desarrollado ahí, que tienen que ver con, inclusive uno que estoy haciendo algún ensayo en las últimas evaluaciones sobre cómo soy capaz de establecer vínculos entre lo que estoy evaluando hoy con algunas cosas que evaluamos en el parcial anterior, para ver, digamos, qué grado de reservorio o de palabra clave pudiera haber. En lo metodológico, en general, para hacer un poco más atenuado un parcial, yo, como ven, tengo una mirada un poco, digamos, al margen de haberlo sufrido, ¿verdad? Pero establecemos 5 preguntas más 2 bonus. Entonces las 5 preguntas tienen un bonus, una sexta pregunta que vale 1 punto y una séptima que vale medio punto. Y con distinta participación de ellos en función de que un estudiante con unas 5 de 7 preguntas pudiera estar en grupos de promoción, ¿no? Y encima, a partir de eso también darles la posibilidad de que pudieran desarrollar un tema que yo no les he preguntado y que me hubiera gustado que hubieran preguntado yo, y por lo tanto quieren desarrollarlo. Entonces, tener 20 líneas de un tema que hubieran desarrollado. En la evaluación, por supuesto, esto que se decía ahora, sigo viviendo con mucho tino, que por supuesto cada estudiante es una biografía, un recorrido, una trayectoria, y por supuesto no tenemos todo el tiempo del mundo para conocerlo, pero sí tenemos ciertos mecanismos para que emerjan eso y para que algunos estudiantes, digamos, podamos reconocer de que todos tienen fortalezas y puntos para mejorar. En el segundo semestre, a partir, digamos, tenemos la otra fortuna que nuestra materia es anual y por lo tanto más encuentros, unos 30 encuentros anuales nos sirven, digamos, para que podamos hacer un recorrido. La siguiente, por favor. A modo de colofón, no soy bueno para dar consejos, pero sí diría algunos puntos, creo que algunos los vamos a hacer por decisión, porque ya se han dicho. La idea de la mejora a partir de competencias hay que comenzar por algún sitio, a modificar la realidad que nosotros tenemos. La mejora mínima es un gran salto, y a partir de eso pueden venir otros. Ampliar los equipos de trabajo, simplemente, bueno, la UTN, dentro de muchas de sus tradiciones, algunas que son bastante reprochables, es que no tiene una gimnasia muy importante para adscriptos y ayudantes alumnos, que me parece un error. Y en ese sentido, me parece mucho convocar, me parece que sería una buena iniciativa convocar para tratar de que estudiantes que han tenido un desempeño importante en el año anterior pudieran acompañarnos en algunas clases el año siguiente. Porque realmente algunos conocimientos socializados de su propia voz tienen una potencia muchísimo más importante que la mejor clase magistral. En mis estudiantes, yo por ejemplo tengo grupos de Telegram donde estudiantes explican en tips de 5 minutos a otros un determinado tema. Entonces las voces de ellos se multiplican a partir de ello. O bien mis trabajos prácticos, yo los corrijo de mis estudiantes, se los devuelvo y les doy un trabajo práctico que está muy bien resuelto del año anterior, y a partir de ellos ejecutan un proceso de evaluación y de propia corrección, ¿no? El aula democrática puede ser acechada por trampas, atajos, a esto me refiero. Hay estudiantes que, por supuesto, pueden
romper este pacto, porque, bueno, por distintos motivos, por vicios, etcétera, por apremios, por necesidades de resultados, porque mi papá, porque en el barrio se me ríen. Eso no debe llevarnos a nosotros a que podamos bajar la guardia con respecto a esto. Hay que crear espacios para que los estudiantes andamios que hablen a sus pares, de construir el modelo de clases magistrales. No quiere decir eliminarlas, sino utilizarlas para determinados momentos. Construir más momentos de encuentro entre estudiantes. Yo, por ejemplo, una tradición que no tenemos, la UTN, y acá se lo digo al jefe de departamento, porque a partir de eso lo podemos implementar, que es no tener horario de consulta. Nosotros tenemos horarios de clase, y digamos, los horarios de consulta debieran ser parte del contrato que tenemos en los tiempos que fuera el menester. Y en realidad ese sería un buen momento de evaluación. Cuando yo me encuentro con un grupo, cuando ese grupo me cuenta qué leyó, a partir de lo que leyó, yo sé de dónde estás sentado para hacer preguntas. La verdad que la evaluación huelga después si alguien me demuestra en una charla que ya se ha apropiado de cierto conocimiento. Esta es la realidad. El resto, bueno, son cosas comunes. Creo que la última es simplemente la próxima, profe. ¿No hay más? Bueno, gracias por el convite y gracias por que estaban, por haberme escuchado. Bueno, me pareció revelador tu mirada, tu forma de ver el tema, sobre todo una materia que yo doy y que tengo otra perspectiva, más del lado del ingeniero, más del lado del trabajo profesional, mi vida profesional pasa por estar en la industria muchos años, más de 40, y trabajé de empresa metalmecánica a empresas alimenticias, entonces tengo otras miradas, ¿no es cierto? Otras miradas. Pero me gusta tu planteo, el desafío, ¿no? Que siempre es bueno intercambiar. Gracias, profe. No, yo también creo que nos enriquecemos ambos, ¿no? Esa sería la idea. No, al que fue la materialización es para mí el gran desafío, porque por ahí exponer una idea que puede ser plausible, después hay que ver cómo toma carnadura, ¿no? A partir de qué, cómo puede ser llevado adelante. Absolutamente. Gracias. Bueno, no sé si le quieren hacer preguntas al profesor mientras estamos. Necesito unos minutos porque tengo que bajar a su. He venido con mi computadora, pero me dieron otra y no soy tan mucho con esta. No, ahora, por ejemplo, a partir de, fíjate, nuestro gremio, no sé si es el de todos o de todas, que FACDUT hace una capacitación e incluye un tema que es storytelling, o sea, cómo somos capaces de narrar historia. En realidad estoy trabajando para ver cómo mis estudiantes pueden narrar historias, ¿no? Historias comunes, clásicas, de su trabajo, de su propia realidad, contando, socializando experiencias que tuvieran que ver, aunque sea indirectamente, con la materia nuestra. Por eso digo que la tecnología es... Yo no he puesto acá, yo no doy clase solo, conmigo da clase de Bernardo Klickner, que es un gran economista. Entonces yo utilizo mucho en la clase 15 o 20 minutos del viejo para que tire luz, para que hable con el modo que lo hace, con la profundidad que lo hace. Y no solamente él, Jeremy Rifkin y otros. Por eso creo que eso nos mejora absolutamente, digamos. Un poco de paciencia, ya estoy. Una cosa que me pareció importante, quizá no lo dijiste, pero estaba escrito en la última película, que es esto de la comunicación con el estudiante, que nadie se vaya del curso sin saber por qué lo hace. Y de hecho, a mí personalmente el uso de la tecnología, de WhatsApp, me ha permitido poder preguntar en el intercambio, por ahí, medio que uno hizo otro WhatsApp más, pero realmente sí, todo es tremendo, pero sirve mucho para poder... Quizás los WhatsApp, comparto totalmente, de ida y vuelta, sean invasivos y sean insoportables. En realidad yo por eso digo, tengo un grupo de difusión, que es un grupo de Telegram, y es de emisión. Y asusamos, estimulamos y después nos vemos el curso de cine es horrible, esto no se entiende, etcétera. Es como mecanismo, ¿no? Pero realmente las tecnologías nos han dado un montón. Yo les paso libros, yo tengo una biblioteca, debo tener 100 libros digitalizados, no los abrumo, pero digo, che, este libro, a ver, este lo deberían tener, pero guárdenlo porque les va a servir cuando en su profesión.
de un Samuelson, edición 20, digamos, que es un libro, también lo regaló solo en papel. Entonces, solo padre, ¿no? Entonces, eso es, son cosas que sin abrumar, o qué sé yo, Martín Lustó tiene un libro que tiene un capítulo que explica la distribución del ingreso que es espectacular, no se pierdan lealtad. Se llama Martín Lustó, es un aporte muy importante. Y ciertas suscripciones a videos de YouTube. También hemos hecho un repositorio también de videos de trabajos finales de estudiantes, entonces lo hemos puesto, no estaba al final ahí, pero era como para que vieran ustedes inclusive unos afiches de cine, que en la época de la crisis del 2008, que estudiantes presentaban películas. Pero en este caso es un repositorio de trabajo en YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama La Banda de Kalecki, que es un economista polaco, muy contemporáneo a Keynes, y entonces ahí están, todos los estudiantes tienen un repositorio. Entonces los estudiantes de este año van y ven el trabajo de sus anteriores estudiantes sobre mercado, contando por ellos mismos. Por eso, digamos, el modo de que alguien me ayude a dar clases es múltiple, ¿no? Es múltiple. La tecnología que también nos ha echado un manón en eso. Bueno, el tema es cómo somos capaces de adaptarnos, ¿no? Bueno, tomo la posta. Me encanta, che, tu mirada, me encanta. Disculpe, profesor, disculpe. Me quedo pendiente en la misma consulta, que es cómo hace para estructurar la rúbrica de los exámenes. En general, de las rúbricas, aquellas que no se hablan, en los exámenes, digamos, vos, primero, digamos, el post-examen, pones una nota, y después pones nota del recorrido, qué evaluaste y dónde están los altos y los bajos. Entonces, un estudiante tiene ese recorrido para mi información. El resto de los parámetros, para mí, son parámetros que, digamos, no avisados, o sea, de asistencia, ¿no? Por ejemplo, asistencia. Viene el curso y pregunta. Disparates, movilizadoras, etcétera, para mí tienen un valor importante. Los grupos, quien envía el trabajo, quien yo puedo percibir que se llevó la mayor parte del aporte del trabajo, porque en general los grupos muchas veces se encubren. Sabemos bien que yo aliento a los grupos, pero sabemos que muchas veces entre tres el trabajo no necesariamente es todo democrático, mochilitas hay, grandes, las chicas. Ser parte, digamos, es importante, pero también poder ubicar eso. Por eso a mí el espacio en el aula, los horarios de consulta, las conversaciones, y si yo pudiera tener una cantidad de áreas sensibles en equipo que pudieran percibir esto, para mí sería determinante. ¿Se entiende? Lo mismo que al momento de evaluar, bueno, a ver, contigo quiero hablar de esas dos unidades porque veo que ahí hay deslices o cosas que deberías tener un poco más de fundamento. Y a cada quien según lo que cada quien necesita. Nosotros somos una cátedra que hemos desdramatizado mucho el examen en general. Mis estudiantes, por eso digo, en los puntos decía, si se te cayó un estudiante, primero tenés mecanismo para encontrarlo a través de correo. Porque no estás viniendo, ¿no? Estas personas pasan cosas. Yo doy turno noche, un viernes, obrero, tienen horas extras, presiones, hijos. De todos modos, los causales, es decir, le doy combate para que no se bajen, para que se queden, a faltar, yo les acerco el práctico, les acerco el trato de que no se me vayan. Yo cuando tengo un curso, es decir, si hay 50 sillas y hay 25 sentados, me parece una pérdida, no es que sea tan capaz de llevar antes casi con 50, pero sí podríamos haber sido más. Entonces, a partir de eso, tener una comunicación de otro tipo. El examen de la semana pasada, un estudiante dice, profe, le entrego el parcial, ¿puedo hablar con usted afuera? Salí afuera, casi llorando, dice, la verdad que mi parcial está muy por debajo de lo que yo hubiera esperado, y le digo, vos no te preocupes, que quien se cae, quien baja la guardia. Aparte porque te conozco, bueno, yo no sé, te conozco y sé quién sos, vas a tener que demostrarlo, pero bueno, gracias. O sea, esto es... ¿Cuánto es la deserción que tienen en Córdoba? En mis cursos, yo digo en mis cursos, no tengo datos, vos quizás puedas ayudar, pero en mis cursos, digamos, de la matrícula que utilizamos la mitad, inclusive algunos no han empezado, porque se anotan y después no pueden. Es bastante no van parecido a Buenos Aires. Sí, muy parecido. Bueno, hacemos el cierre, si les parece, si hubiera alguna pregunta más, encantado, ¿eh? Bueno, yo digo que el formato actual del aula es este. Ya no es más un
una persona que se dirige a un montón de gente que lo está mirando, me parece que el formato empieza por los propios intereses de los estudiantes y eso es lo que va a permitir avanzar, ¿no? Soy un defensor absoluto del trabajo en equipo. Me parece que, lo digo como profesional de la ingeniería, yo no he trabajado en ningún trabajo solo, haciendo cosas solo. Y la gente que me acompañó no eran ingenieros, era interdisciplinario. Me hacía falta el abogado, me hacía falta el contador, me hacía falta el de recursos humanos, el de formación, el de calidad. Es decir, el ingeniero trabaja solo. Yo no veo que trabajemos solos en ningún lugar, ¿no? Uno puede hacer algún trabajo, ¿no es cierto?, de desarrollo, de presentación, que a lo mejor tenga esa actividad. Pero en general me ha tocado manejar gente, hasta 200 personas en planta, y había que escuchar idas y vueltas, ¿no es cierto?, que la gente tenía, y para mí eso lo traje aquí al aula, ¿no? Bueno, así que defensor absoluto de la formación por competencia. Me parece a mí que no hay otra manera de aprender ingeniería. Yo digo, cuando yo tomaba un ingeniero en una planta industrial, la conversación que hacíamos entre nosotros era, hay que hacer un ingeniero, hay que hacerlo. Este vino de la calle, viene de la facultad, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que adaptarlo al contexto de la empresa, a la filosofía de la empresa, al juego, ¿no es cierto?, que significaba el producto, y de esa forma decíamos, che, se adaptó, se metió, se enganchó, o no termina de meterse. Bueno, ahí así empezamos, ¿no? Cuando uno dice, vamos a enseñar economía, y acá mi colega usó palabras hermosas, ¿no es cierto? Yo veía un montón de cosas como estas que estoy poniendo acá. Calidad, finanzas, honestidad, espíritu de trabajo, estrategia. Y en esos términos armamos la planificación por competencias. Nosotros pensamos en 5 competencias técnicas. Y siguiendo un poco la idea de la formación por competencias, armé 5 unidades menores operativas. Es decir, el bloque 1, estoy buscando que los estudiantes sean capaces de identificar, formular y resolver problemas comerciales asociados a productos de ingeniería. Nosotros tenemos acá una diversidad de especialidades que tienen distintos negocios de ingeniería. Los mecánicos, los eléctricos, los de sistemas de información, tienen negocios distintos. Muchos de ellos son servicios y muchos de ellos son bienes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pensamos en el P por Q, simplificando, ¿no? Precio por cantidad. ¿Son ustedes capaces de decir qué precio tiene esto? ¿Y qué cantidad van a vender? ¿Qué cantidad hay que producir? Entonces, consideramos que se vuelve competente si son inspiradores de esa identificación, de esa formulación y de esa resolución en lo que llamamos un plan de negocios. Es decir, todos los estudiantes trabajan en equipo, todos, se eligen libremente entre ellos y eligen un producto. Por ejemplo, seguridad informática. Por ejemplo, venta de base de datos. Por ejemplo, bicicleta. Por ejemplo, manteca. Por ejemplo, productos químicos. Por ejemplo, no sé, detergente. Bueno, una vez que está elegido el producto, hay que establecer cuál es el precio y cuál es la cantidad que van a vender. Y eso es para nosotros la competencia que estamos buscando, una competencia absolutamente técnica. Una vez que decimos el producto está definido y el precio y la cantidad, ya sabemos de qué orden estamos hablando, de qué orden económico estamos hablando. La segunda competencia es decir, bien, ¿y de dónde sale la plata? ¿Quién la pone? ¿Lo hacemos a través de deudas o lo hacemos a través de aportes de los socios? Bien, una vez que tenemos esos aportes, ¿cuánta plata hay que gastar? ¿Cuánto en máquinas? ¿Cuánto en stocks? ¿Cuánto en dinero contante y sonante? Es decir, desarrollamos lo que serían los estados contables y lo ponemos allí como una razón para ser posible algo que estemos pensando profesionalmente. El tercer bloque tiene que ver con ingresos, egresos, beneficios. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuántos son sus costos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Qué beneficio deja? Y todo aquello que puso recién el profesor, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad? Si varía la cantidad, ¿qué pasa con esos gastos? ¿Qué pasa con esas estructuras?
Bueno, ahí tendríamos nosotros en estos tres bloques armados el dimensionamiento comercial, el financiero y el económico. Y allí pensamos en una estructura de análisis tipo DuPont, por ejemplo, donde analizamos a través de un tablero de comando KPIs, es decir, llaves que nos permiten entender si yo tomo una decisión, en qué sentido va. O sea, lo nuestro está basado en la teoría de la decisión. Tomen decisiones. Bueno, el nivel 4, o el bloque 4, hacemos el análisis de cuánto hay que poner y cómo se recupera eso a través del largo plazo. Y ahí hablamos de la evaluación ex ante económico-financiero para seleccionar proyectos que pueden ser antagónicos o que pueden ser complementarios, proyectos que sirven para la estrategia futura. ¿Con qué cerramos técnicamente? Cerramos con el escenario macroeconómico. ¿Dónde estamos parados? ¿En un contexto inflacionario? ¿En un contexto recesivo? ¿Qué pasa a nivel internacional? Si el producto se puede vender afuera, si no se puede vender. Es decir, hacemos ese juego de 5 bloques. El estudiante empieza con el plan de negocio. El plan de negocio empieza primero con el diseño comercial, diseña financieramente, lo diseñan económicamente, arman el tablero de comando y, por supuesto, aspiramos algún día a tener un simulador. Me haría falta el simulador, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía no estoy cerca, porque tiene costos altos, pero quizás en el futuro lo podamos hacer. Hacemos la simulación en un Excel. Vamos poniendo datos y vemos hacia dónde va el riesgo, hacia dónde va el beneficio. Así que esa es nuestra primera mirada. Ahora, aparecen las competencias y empezamos a ver que ninguno trabaja solo, es decir, gente que opina, que está a favor, que está en contra, y hay que tomar decisiones en esos términos, y empezamos a pensar en las competencias genéricas, aquellas que hablábamos hoy, ¿no? Las políticas sociales y actitudinales. Nosotros estamos proponiendo nuevamente 5, es decir, soy muy ambicioso. Me cuesta, no estoy diciendo que esto es fácil de instrumentar, ¿eh? Es bien difícil. No es fácil que te siga el docente, pero estamos diciendo desempeño de trabajo en equipo. ¿Sabe trabajar en equipo? Nosotros tenemos quejas, para que ustedes tengan una idea, de estudiantes que vienen a decir, mira, yo no quiero presentar mi trabajo porque mis compañeros no me ayudaron. ¿No? Te pone un desafío, ¿qué hace con el equipo? Con el que se armó, que eligieron ellos, ¿no es cierto? ¿Qué hace con esa situación? Bueno, la segunda competencia es la comunicación efectiva. Y acá nosotros decimos, ¿cómo sería comunicarse? ¿Sería comunicarse oralmente, escrito, en idioma nacional, en idioma extranjero? Es decir, integrarnos con nuestros colegas es algo que representa un desafío, pero que todavía no nos animamos a hacer. La tercera competencia es la actuación ética y responsable. Es decir, un desafío enorme para el ingeniero, ¿no? Hacerse cargo de lo que decide, hacerse responsable de lo que decide. Bueno, es un tema que no es solo de nuestra materia, sino que atraviesa toda la currícula, ¿cierto? Nosotros la proponemos analizar. Como hacemos el plan de negocio, siempre decíamos entre nosotros, tengo un equipo muy amplio, de gente que me ayuda muchísimo, ¿no? No formemos ingenieros para que vayan a trabajar a las multinacionales. A ver, si ellos son capaces de ver un negocio y lo pueden afrontar individualmente. A ver si pueden emprender. Por supuesto que no le puedo poner el nivel alto, porque la materia de economía es una materia complementaria y la mayoría de las carreras, yo la tengo en tercer año, en la mayoría de las carreras, algunas las tengo en el último año, en la discusión que ahí escuchamos, ¿no es cierto?, que no está claro en la definición general, por lo menos. Pero en tercer año, por ejemplo, la mayor demanda la tengo con estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información. Y el tercer año es bravísimo para esos estudiantes porque las otras materias que están en el tercer año le demandan a los chicos tiempos altísimos. O sea que acá me tengo que conformar con tiempos acotados. Bueno, el desafío del aprendizaje continuo, ¿no? Que uno entienda que lo que aprendió es lo mínimo y que queda todavía todo por delante, ¿no es cierto? Ese es el desafío. Bien, ¿cómo hacer esto? Esto
yo digo, acá puse algunas recomendaciones, algo que uno ha reflexionado en compañía de colaboradores, ¿no? Coincido con que hay que plantear y dar a conocer desde un principio y durante todo el proceso el criterio de evaluación. No hay que sorprender a nadie, ni el examen no te tiene que sorprender. Hay que poner en evidencia las expectativas de desarrollo de las diferentes actividades que uno pretende llevar adelante. Es decir, ¿qué es lo que pretendo del plan de negocio? ¿A dónde me tiene que llegar? ¿Tiene que ser perfecto o es suficiente con este nivel? Eso tiene que quedar claro. Tiene que permitir la evaluación, que el estudiante monitoree toda su actividad, que sea capaz de autoevaluarse, porque esto favorece la responsabilidad en los aprendizajes. El docente debe proponer aumentar la transparencia de la evaluación. Coincido acá con mi colega que no siempre somos justos cuando corregimos, cuando evaluamos, cuando hacemos el trabajo. Es muy individualista el trabajo de evaluar. Y hay que abrirlo, hay que jugarlo para el lado de la participación de otros actores que entiendan la percepción de justicia desde otro proceso. Creo que hay que convocar al estudiante a que sepa claramente cuándo está bien y cuándo no está bien, y que él mismo diga, me doy cuenta que no estoy bien y me doy cuenta que sí estoy bien. Duro, ¿no? Duro. La evaluación debe emplearse para dar un feedback. Yo digo casi inmediato, porque en la medida que le damos la devolución rápida, el estudiante puede corregir, ¿no es cierto? Puede formarse. Y por supuesto, hay que ofrecer resultados de evaluación cuantitativos y cualitativos basados en los estándares conocidos previamente al desarrollo de las tareas. Es una recomendación que hago. Alguno que me está escuchando quizás pueda aportar alguna y discutir alguna. Eso, bienvenido. Para eso estamos juntándonos nosotros acá esta tarde. Esa es la idea. Bueno, fíjense, acá les dejo, ya que todos hablamos de evaluación, les propongo que hagan una autoevaluación. Todos los que están viendo y ustedes hagan una autoevaluación. Pongo una rúbrica respecto de dónde estamos parados, a ver que uno se ubique, dónde soy evaluador. ¿En desarrollo? ¿Soy elemental? ¿Soy competente o soy experto? Bueno, ahí puse una serie de situaciones. En desarrollo, conoce la función formativa de la evaluación, el papel de la retroalimentación y la importancia de los criterios de evaluación como reguladores de la actividad. Es consciente de la importancia de diversificar, es decir, no tiene que haber una sola forma de evaluar, hay que diversificar. Así que me paso elemental, emplea una evaluación principalmente sumativa, casi nos podríamos reconocer ahí adentro, ¿no? Ofrece retroalimentación sobre la calificación obtenida por las o los estudiantes sin ningún tipo de comentario. Le puse un 7, aprobaste, chao, terminó. ¿Sí? Establece los criterios de evaluación, el profesor dice cuál es el criterio, utiliza una cantidad limitada de estrategia, limitada, digo, para no decir únicas, ¿no es cierto? E instrumentos de evaluación. ¿Cuándo se considera que es competente? Cuando emplea una evaluación principalmente formativa. Coincido con vos. Ofrece retroalimentación individualizada, es decir, cada persona es una persona distinta, que incluye comentar fortalezas y debilidades. Permite que los estudiantes conozcan explícitamente por anticipado los criterios de evaluación. En el otro nivel, digo, reúne datos múltiples de múltiples maneras sobre los avances conseguidos por los estudiantes, como son los portafolios o los portfolios, trabajos prácticos, proyectos asociados. No sé, podríamos nosotros seguir trabajando. ¿Cuándo decimos que es experto? Cuando emplea principalmente la evaluación formativa. Y acá habría que preguntarse, ¿desaparece el parcial? ¿Desaparece el final? ¿No? Quizás no hoy, pero quizás en el futuro estemos hablando de otra cosa. Ofrece retroalimentación individualizada que incluye establecer metas personalizadas. Permite que los estudiantes o las estudiantes participen para establecer criterios de evaluación. Las rúbricas se crean y se comparten con los estudiantes. Reúne datos, la mayor cantidad de datos, sobre los avances conseguidos por los estudiantes. Incluye a los estudiantes para que participen de las distintas actividades. No trabaja solo, no trabaja solo. Bueno, la propuesta de la Cátedra de Economía empieza para los estudiantes, que los estudiantes hagan autoevaluación.
Yo creo que esto fomenta la reflexión, como pongo ahí, la autoconciencia, sobre la contribución al trabajo en grupo. Y todavía con duda, pero con convicción, la coevaluación, ¿no? La evaluación entre pares. Que los pares se digan, en el grupo, ¿vos te volverías a juntar conmigo? O no, quisiera saber más nada con vos porque no ayudaste, porque no participaste, ¿no? Ese tipo de cosas estoy esperando introducirlas en el trabajo, ¿no es cierto? Los docentes tenemos que hacer evaluaciones de avance. Yo creo que sí, la evaluación continua. Nosotros tenemos la suerte de tener el aula virtual. La plataforma Moodle nos ayuda muchísimo. Es decir, cada una de estas 5 unidades menores operativas, nosotros hacemos cuestionarios, ejercicios, avances sobre el plan de negocio. Eso queda todo registrado como un portfolio, como un portafolio, ¿no es cierto? O sea que yo puedo saber el estudiante qué actividad tuvo, porque el docente le devuelve a cada participación un comentario o una nota o una calificación. Por supuesto, me gusta evaluar el producto. Che, este plan de negocio, ¿cómo salió? Está hermoso, este está feo, chicos, reconozcan que este no salió como esperaba. Y por último, hay que hacer la evaluación acreditativa, es decir, hay que decir cómo el estudiante ha conseguido las competencias previstas en esta planificación formada por nosotros. Así que pongo desempeño en equipos de trabajo. Ahí puse, qué sé yo, 5, 6. Por ahí no coincidimos. Si, che, asiste puntualmente, a lo mejor dice, no, pero mira, este trabaja. Y o este tiene familia y no puede. Pero, ¿cómo hace para participar? ¿No es cierto? Pero, bueno, yo puse allí, no recetas, perspectiva. Cumple en tiempo y forma con el trabajo que le pedimos. Realiza su trabajo con nivel de calidad, propone ideas, no impone sus ideas, sino que escucha, tiene la escucha activa, ¿no? Cumple acuerdos y normas grupales dentro de lo que dicen sus colegas. Bueno, esas son las cosas que yo diría, ahí podríamos hablar de 3 niveles. Mira, 0, el mínimo, 1, el básico, 2, y empezar a hacer cuenta de dónde estoy parado. Bueno, habilidad para la comunicación efectiva, sin duda. No, el ingeniero tiene que saber decir lo que pensó, lo que planificó y por qué es responsable de lo que es responsable, y tiene que comunicarlo bien, porque si lo comunica mal, por más que la idea sea brillante, no se llega a ningún lado. Así que ese trabajo es otro trabajo básico que no podemos dejar de lado. O sea, para eso tiene que entender a quién le está hablando. ¿El estudiante le está hablando a su compañero? ¿El estudiante le está hablando al profesor? ¿El profesional le está hablando a los dueños, a los que van a poner la plata para que el sistema funcione? ¿A quién está hablando? Por eso digo, tiene que tener conocimiento del contexto. Transmite y comunica adecuadamente, hace uso correcto y eficaz del lenguaje oral y escrito, y acá de vuelta con mi compañera Eva, uno puede decir en inglés, en lengua nativa. Utiliza correctamente tecnologías y recursos de apoyo, es decir, está claro que tenemos que tener recursos de apoyo, hoy no se trabaja hablando solamente, ¿no? Está claro. Y bueno, y después lo gestual, ¿no? El lenguaje del cuerpo, la presencia. Muchos estudiantes aprenden porque a uno le creen, le tienen confianza. Porque de las veces que nos preguntaron, no hemos contestado pavadas. Lo gestual para mí es central, es central. Bueno, vamos acá mínimo, estoy hablando de higiene y seguridad, ¿no? Y estamos haciendo la actuación profesional, ética y responsable. ¿Puede resolver problemas relacionados con su especialidad? ¿Es consciente de los límites de los conocimientos y habilidades? ¿Considera que la realización del trabajo, la posibilidad de desperdiciar la menor cantidad de recursos humanos y materiales? Bueno, podemos coincidir o no con estas propuestas, pero el desafío de hoy está en preguntar, no está en responder solamente. Hay que preguntar. Ahí tiene usted el chat GPT, ¿no? Le estamos preguntando, estamos aprendiendo a preguntar para que la inteligencia artificial nos conteste. Acá nosotros también estamos haciendo una propuesta de pregunta que no tiene por qué ser una receta, sino que simplemente un disparador, y alguien puede decir, mira, esta no me sirve, esta me gusta, esta no me gusta, esta yo no lo haría. Perfectamente válido, perfectamente válido. Bueno, emprender, ¿no? Y aquí ponemos la nube, ¿no? Hay que gestionar, hay que innovar, hay que emprender, hay que consultar. Fíjense las cuestiones que nos preocupan de
de la actuación profesional emprendedora. Algo que nosotros buscamos, insisto, desde aquella mirada nuestra, es decir, no queremos que los estudiantes trabajen en multinacionales únicamente, ¿no? Como un único destino, ¿no? Que el éxito sería que me tome una multinacional, bueno, a ver si podemos encontrar otro camino. Y bueno, comprende que debe estar motivado, que tiene que tener confianza, que tiene que tener iniciativa, que tiene que tener autonomía. Bueno, ahí pongo algunas de las cuestiones, ¿no es cierto? Tiene que mostrar curiosidad, creatividad, innovación. Tiene que manejar la inteligencia emocional, ¿no? Vieron que los estudiantes tienen miedo, como decía recién el profesor. Eso es un manejo de la inteligencia emocional que podemos trabajar institucionalmente. Creo yo que lo podemos hacer. Así que bueno, ahí está una propuesta, ¿no? Y finalmente, cuando estamos enseñando, hay gente que no sigue, hay gente que duerme, hay gente que piensa, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué pensamos para el desempeño del aprendizaje continuo? Si tiene habilidad para analizar y sintetizar la información disponible, si es capaz de aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales, nosotros proponemos situaciones reales, esa es la verdad. Tiene capacidad para resolver imprevistos, ¿qué pasa si yo te pongo tal situación? Bueno, y si sabe priorizar y optar toda vez que tiene que elegir cuando hay múltiples posibilidades, ¿no? No hay secreto. Siempre pasa por motivación. Estudiar, nadie agarra un libro por obligación, sino por su propia motivación, por su propia ganas. Eso es lo que nos parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto estamos cerrando. Precisamente, no sé si tienen preguntas. Adelante si tienen preguntas. Una reflexión, Adelante, sí, por favor. seguido los videos de los cursos de competencia. La innovación, ¿no? Porque acá tenemos que innovar con nuevas formas para poder aplicar estas rúbricas en un tiempo que tenemos limitado, en el caso nuestro, a veces con muchos alumnos, muchos estudiantes. Es todo un desafío para nosotros, eso, pero es a lo que hay que cambiar, me parece. Sin duda, coincido, ¿no? La innovación, las iniciativas, ¿no es cierto?, para hacer cosas distintas, nosotros las estamos viendo acá en un reducto minúsculo de inglés y economía, que son materias complementarias en la formación de una carrera de ingeniería. O sea, no podemos escapar a eso que estás diciendo. Parece que la lógica es esa, ¿no? Hay que innovar. Veía recién herramienta de inglés, hermosa herramienta de inglés, ¿no es cierto? De la escuela me están preguntando cómo se llama la herramienta, porque no es que agarrar el diccionario y empezar a buscar la palabra, y cuánto tardás y te aburrís, y todas esas cosas las tenemos que considerar, ¿no? La innovación, la tecnología nos está pasando por encima. Piense que 10 años atrás, cuando un chico tenía un celular en la mano, ¿qué decíamos nosotros? Presta atención, ¿no? Guarda el celular. Y hoy el celular está a disposición de la clase, porque es capaz de responder una encuesta, ¿no es cierto?, a algo que estamos preguntando. O hacer una gamificación, es decir, usar un juego para que contesten y hagan algo. Entonces, negarse a eso es imposible. Es imposible. Otro tema que me parecía, profe, a mí, el tema que viene muy fuerte en la agenda es lo ambiental, ¿no? O sea, vos te imaginas que en 2050 vamos a tener que dejar de quemar el combustible fósil, y es un desafío para la pibada aspirante ingeniero o ingeniera que tenemos hoy, son el mundo que van a salir abrazando. Y por lo tanto, todo, si bien toda actividad humana tiene impacto ambiental, la actividad humana en ingeniería tiene impacto ambiental de escala, digamos, ¿no? Entonces, por eso por ahí la parte ética de la profesión y la parte de cómo armar ecuaciones, por lo menos para si hay un impacto alto, cómo resarcirlo, cómo equilibrarlo, ¿no? Bueno. Estaba pensando con esa cantidad de alumnos, más que innovador, creador, ¿no? Innovar, ser creativo. En Córdoba, solo un sistema de 1.500. El año pasado salió 70.
Bueno, nosotros comenzamos este año, no metodología, este nuevo plan, no programa. Sí, en realidad los desafíos son muchas luchas, ya no es vamos, los tiempos son desafíos. Como primera medida, como primer impacto, para la primera clase, un 10% de los alumnos se cambió de curso, pensando que quizás no se iban a encontrar con otro tipo de cosas, se van a encontrar con el mismo, ¿no? Nosotros estamos implementando ya. Realmente, ahora nuestro principal desafío es no potenciar la motivación por sobre el contenido, por sobre el contenido. Entonces, una vez que planteamos la motivación, trabajamos la motivación con algunas herramientas, como PNL, ¿no? Con lenguaje subliminal, o con lenguaje gestual, que decía, ¿no? Entonces entendemos que estamos logrando ampliar el tema, ¿no? Que a veces es estructurado, pero viene con un aspecto de ingeniería gerencial, nosotros en ingeniería gerencial pura. Pero los tiempos todo desafío. Era cuestión de que a fin de cuatrimestre veamos el balance y todo esto, pero de por sí ya varios docentes vamos a potenciar otro tipo de herramientas, pero es plantear un posible liderazgo en la clase, ¿no? Ver las conductas de los grupos, de los elementos de los grupos, y de por sí poder calificarlos. Ya estamos. En este momento yo tengo un jefe trabajando a eso, y realmente que viene con herramientas de afuera muy interesantes, entonces eso me facilitó implementar. Sí, pero bueno, sí, es todo un desafío. Vamos a ver cuál va a ser el balance a fin de cuentas. Nosotros hemos introducido en el aula virtual, en Moodle, preguntas disparadoras. Entonces subimos nuestro material, pero si quiere ahí el material es como un poco aburrido. Si quiere, ¿cómo voy a saber yo si lo leí, si lo entendió? Entonces hacemos algunas preguntas relacionadas a ver qué nos dice. Y algunos escriben cosas muy interesantes. Realmente que hasta uno le hace reflexionar como docente hacia dónde puede dirigirse en sus ejemplos, en las cosas que más les interesen, porque lograr esto que decía la motivación para que estudie materia y que vean en qué es práctica. Y por ahí, caso mío, tengo de auxiliar jóvenes muy talentosos, que hemos dado unas clases que a ellos les gustan mucho, a los alumnos, porque por ahí entre los docentes, al no ser, deja de ser eso magistral que uno solo explica, sino que les hacemos participar. Incluso, bueno, ahora me gustó esa herramienta que presentó la profe de inglés, porque nosotros hemos usado el Kahoot para hacer ese tipo de encuestas, y se pone muy amena la clase cuando uno utiliza eso. Cambia la cara de los estudiantes, como que uno ve, empieza todo a tener sentido, ¿no? Salirse de esa cosa tan formal como para llegar realmente a ellos. Y esa es la comunicación efectiva. Tenés en el Genial, tenés donde dice gamificación, tenés también un montón de recursos. La En el wiki Genial. usé también, les hice hacer una wiki que les gustó, pero eso todo le califico, ¿eh? O sea, Sí, claro. y tiene su registro con comentarios, leer cada cosa. Pero es muy... Bueno, cerramos entonces. Vamos de nuevo al aula magna, no, a la 507 era, ¿no? Quedamos, sí. A la 507 ahí vamos a hacer el cierre. ¿Sí? Nos vemos arriba. 507, sí.